Un saludo y bienvenidos una vez más a este su canal de Bichas Soluciones, donde podrás encontrar información frente a matemáticas, física, software, hardware y redes. Bienvenidos. Bien, tenemos por acá en esta ocasión un ejercicio que implica tensión en cuerdas. Nos dice lo siguiente: un saco de cemento de 50 kilogramos de masa cuelga en equilibrio de 3 cuerdas. Dos de las cuerdas forman ángulos de 38 y 22 grados con la horizontal. Suponiendo que el sistema está en equilibrio, hallar las tensiones de las 3 cuerdas. Entonces vamos a empezar a encontrar las tensiones. Lo primero que hacemos es ubicar una especie de nudo donde se estén formando mis cuerdas. En ese punto ubico un plano cartesiano como el que acabo de poner en ese caso. Ubique los grados que me forma cada una de las tensiones. La tensión 2, 22 grados, y la tensión 1, 38 grados. Y tenemos que en cuenta que la tensión 3 es donde está el saco de cemento. Empezamos a identificar ciertas situaciones. Si observamos, en donde está el saco de cemento, tenemos un peso. Recuerde que el peso en algunas partes se identifica con la letra W, que me dice que eso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Conocemos la masa y ya sabemos cuál es la aceleración de la gravedad. Entonces nosotros podemos decir que peso es igual a 50 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es de 9.81 metros dividido segundos al cuadrado. Si calculo esto, voy a tener que la tensión 3, realizo acá esta multiplicación, vale 490 newton. Ya conozco nuestra primera tensión. Para encontrar nuestros valores de tensión 1 y 2, nos toca apoyarnos en un sistema de ecuaciones. Si observamos, la tensión 1 y la tensión 2 están formando unos ángulos, lo que significa que me toca hallar sus componentes rectangulares. ¿Qué es una componente rectangular? Saber, para un vector fuerza, por ejemplo, el vector fuerza T2, o sea, la tensión 2, que se está apoyando en esa cuerda, hay un valor para X y existe un valor para Y. Y eso es lo que se conoce entonces como las componentes rectangulares. Primero entonces, para calcular esas tensiones, vamos a encontrar las componentes rectangulares de cada una de ellas. Empezamos con la tensión 1, vamos a encontrar las componentes rectangulares de la tensión 1. Entonces vamos a decir que tensión 1 en X va a ser igual a la magnitud que tenga la tensión 1 por el coseno del ángulo que se forma, en este caso 38 grados. Y la tensión 1 en Y, la misma magnitud de la tensión 1, ya en este caso por el seno del ángulo que se forma, que sería 38 grados. La tensión 2, vamos a hallar también sus componentes, entonces vamos a decir que tensión 2 en X va a ser igual a la tensión 2, o sea, la magnitud que pueda tener coseno del ángulo que forma, que sería 22 grados, y lo mismo la tensión 2 en Y sería igual a esa tensión 2 seno del ángulo que están formando. Ahí encontré las componentes rectangulares para cada una de esas tensiones. Cuando decimos que un sistema está en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de sus fuerzas es igual a 0. Esa partecita la vamos a utilizar ahorita para calcular las fuerzas que hay en X y las fuerzas que hay en Y, en lo cual vamos a sacar dos ecuaciones. Vamos a empezar, y para ello precisamente vamos a utilizar las componentes rectangulares que acabamos de sacar. Entonces, para ello primeramente vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en X. Sabemos que entonces toda esa sumatoria de fuerzas es igual a 0 para que
el sistema pueda estar en equilibrio. Utilizamos las fuerzas que hay en X. Y en X tenemos dos fuerzas. La primera fuerza es la tensión 2, coseno de 22 grados, menos la tensión 1, coseno de 38 grados. Todo esto es igual a 0. Ahí tenemos nuestra primera sumatoria de fuerzas. ¿Por qué digo menos tensión 1 coseno de 38? Porque recordemos que la tensión 1, su lado en X está en la zona negativa. Entonces por eso aquí me queda negativo este signo aquí. Aquí lo que necesitamos es despejar una de las dos tensiones. Entonces hacemos lo siguiente. Tensión 2 coseno de 22 sería igual a tensión 1 coseno de 38. Como tensión 1 coseno de 38 estaba restando, si lo muevo al otro lado de la igualdad, entonces me va a pasar a sumar. Despejo o calculo, vamos a calcular más bien aquí coseno de 22 y coseno de 38. Al calcular coseno de 22 me da 0,92. ¿Listo? T2, porque estamos hablando aquí de T2. Y calculemos coseno de 38, que me va a dar 0,78 T1. Al final voy a despejar por ahorita T2, que va a ser igual a 0,78 T1 dividido 0,92. Si realizo esta división, voy a poder concluir que T2 es igual a 0,84 T1. Ya tengo una primera ecuación aquí, la cual me va a servir para reemplazarla ahorita en la segunda ecuación, donde voy a calcular la sumatoria de fuerzas que hay en Y. Vamos ahora a calcular la sumatoria de fuerzas en Y. En Y tenemos las siguientes fuerzas. Tenemos una fuerza T1, seno de 38, más, tenemos una fuerza T2, seno de 22, y tenemos una tercera fuerza que es la tensión que va hacia abajo, que está sobre el saco de cemento. Recordemos que está exactamente sobre Y, y como está en Y, en la zona negativa, entonces aquí iríamos menos W, que es el peso, en la tercera fuerza, y todo este sistema es igual a 0. Vamos a despejar entonces aquí estas tensiones. Entonces vamos a decir T1, seno de 38, más T2, seno de 22, sería igual al peso. Recordemos que el peso ya lo habíamos calculado. Lo que podemos decir entonces de una vez, que esto sería igual a 490 newton. Ya lo teníamos calculado. Y vamos ahorita a sacar los valores del seno de 38, que está en la tensión 1, y del seno de 22, que está en la tensión 2, de lo cual vamos a obtener los siguientes valores. Seno de 38 me va a dar 0,615, sería la tensión 1, más, vamos a borrar por aquí este 5, vamos a escribirlo mejor, ahora seguimos más, seno de 22 que me va a dar 0,37, tensión 2, y ya sabemos que todo esto va a ser igual a los 490 de la tensión 3 que ya habíamos encontrado. Aquí, como ya teníamos un valor de la tensión 2, podemos hacer un reemplazo acá para trabajar en esta parte. Recuerden que ya habíamos encontrado un valor ahorita, que tensión 2 era igual a 0,84 T1. Entonces aquí vamos a reemplazar esa ecuación de allá, la vamos a reemplazar aquí. Entonces me va a quedar que 0,615 de la tensión 1 más 0,37
de la tensión 2. ¿Pero quién es la tensión 2? La habíamos encontrado ya, que nos había dado 0,84 T1. Y todo esto igual a 490. Reemplazamos el valor que teníamos allá en esta ecuación de aquí. ¿Listo? Seguimos resolviendo acá. Realizamos estas operaciones matemáticas que se me generan aquí. Primeramente resuelvo este producto que tengo acá. Entonces voy a obtener 0,615 tensión 1 más 0,31 tensión 1 y todo esto igual a 490 Newton. Podemos sumar entonces estas dos tensiones, 0,615 más 0,31 de T1, ambas son T1, entonces las puedo sumar, me va a quedar 0,925 tensión 1. Todo esto se me es igual a 490 Newton. Ya aquí me va a quedar un poco más fácil calcular mi tensión 1, pues puedo despejar mi tensión 1. Entonces sencillamente aquí digo acá tensión 1 sería igual a 490 Newton. Todo esto dividido 0,925. Realizo esa división, lo que me va a dar entonces que tensión 1 es igual a 529,72 Newton. Aquí encontré el valor entonces de la tensión 1. Ya con el valor de la tensión 1 voy a poder entonces encontrar nuestro valor de la tensión 2. Entonces recordemos que la tensión 2 es igual a 0,84 tensión 1. Reemplazo el valor de la tensión 1. Entonces digo que 0,84 paréntesis. Ya habíamos encontrado que la tensión 1 es de 529,72 Newton. Realizamos ese producto y nuestra tensión 2 entonces va a ser de 444,93 Newton. Entonces aquí tenemos el valor de la tensión 2 y recordemos que la tensión 3 habíamos dicho que tenía un valor de 490 Newton. Aquí tenemos el valor de las tres tensiones. Un placer, que esté muy bien y espero les haya servido de ayuda este ejercicio.